Thank you. En unos segundos comenzamos. Bien, vamos entonces a comenzar esta actividad. Primero que todo, le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes quienes están hoy junto a nosotros en esta nueva actividad del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar del Servicio Médico Legal. Agradecemos a todos su presencia en este día, donde ya la pandemia la hemos ido dejando un poquito atrás al parecer, y ya muchos de nosotros ya estamos en nuestro puesto de trabajo, y muchos de ustedes también, así que les agradecemos a todos y todas lo que han hecho durante todo este tiempo, y qué bueno poder volver a juntarnos hoy en este conversatorio de innovación y uso de datos en la labor pericial. Hoy día tenemos junto a nosotros al doctor Gabriel Zamora Salinas, nuestro director nacional, a quien saludamos, a la doctora Francisca Silva Gálvez, secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar, a María Paz Hermosilla, directora del GovLab, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez, y a Carlos Espinosa Cruz, perito químico farmacéutico del Servicio Médico Legal de Atacama. También saludamos, por supuesto, a cada uno de los funcionarios y funcionarias que están hoy día con nosotros, directores regionales, jefes de departamento y a todos quienes nos acompañan hoy. Les cuento que estamos en la modalidad seminario web, entonces cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas que pueden ver en el costado inferior de sus pantallas. Bien, para comenzar entonces, quisiera dar la bienvenida a nuestro director nacional del Servicio Médico Legal, el doctor Gabriel Zamora Salinas, para que entregue el saludo a todos ustedes. Doctor. Gracias Ramiro. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer término, yo quiero agradecerle la fraternal invitación de la doctora Francisca Silva Gálvez, secretaria ejecutiva del Instituto de Formación Pericial Carlos Ibar, y también, ¿no es cierto?, agradecer la participación y presencia de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, doña María Paz Hermosilla, y nuestro perito del laboratorio de Copiapó, ¿no es cierto?, don Carlos Espinosa. La verdad que para mí es muy grato darle el inicio a este curso que podríamos llamar capacitación, porque la verdad que es un proceso que es muy importante para nosotros. Uno de los desafíos que tenemos en el plan estratégico es generar valor público. Y la verdad que el valor público se genera cuando se puede innovar. Y nuestro servicio ha ido, digamos, sucesivamente innovando en tecnología, en desarrollo, en muchas cosas que en realidad lo conversábamos recién con María Paz, son desconocidas. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante que a esto se sumen más funcionarios, más peritos, más profesionales, porque la verdad que para innovar y crear, lo que hay que tener es inteligencia y tener
capacidad de desarrollar proyectos. Yo creo que todas y todos ustedes tienen mucho de esa competencia y capacidad, y por lo tanto, uno de los desafíos que nos planteamos con Francisca este año es justamente, de alguna manera, incorporar este programa de difusión de lo que son los procesos y prácticas para gestionar la innovación, y fundamentalmente también ir de alguna manera con el área de gestión institucional, generando un portafolio de proyectos e iniciativas que nos permitan identificar desafíos y oportunidades para crecer y agregar valor público a nuestra actividad pericial. Y no olvidemos que cada elemento que se incorpora al servicio médico legal, que cada pericia que se incorpora, cada proceso se incorpora, sin duda favorece la atención ciudadana. Y es nuestra función pública de entregar la atención con eficiencia, oportunidad y mucha calidad. Y por lo tanto, cuando innovamos, así lo hacemos. Y por eso que yo quiero agradecerle a Francisca y a su equipo, ¿no es cierto?, a Ramiro y la gente que ha trabajado, y sobre todo el comité, digamos, de profesionales que apoya el comité de investigación. Agradecerles porque este apoyo que hacen a estas actividades, a estas iniciativas, nos permiten contar con un selecto grupo de profesionales que van a estar a la par que profesionales de otros mundos y de otros servicios que están desarrollando innovación. Es por eso que quiero reiterarles que esto es un desafío, pero un desafío no del Carlos Vivar, sino que es un desafío del Servicio Médico Legal, donde tenemos las fichas puestas en todos ustedes. Y la doctora Francisca Silva con su equipo nos van a acompañar para que desarrollemos proyectos, innovaciones y generemos creatividad que permita que este servicio siga creciendo como lo ha hecho en estos últimos años. Es por eso que yo quiero dar el inicio a esta actividad de difusión y por supuesto invitarlos que una vez que terminemos esto, quedemos todos con la ampolleta prendida para que efectivamente, ¿no es cierto?, esa luz que va a emerger del conocimiento que hoy día nos entregan nuestros invitados, sea, digamos, el camino que tengamos que desarrollar para lograr, ¿no es cierto?, innovación y creatividad. Insisto, para innovar y crear se necesita solamente pensar bien, pensar positivamente y trabajar. Y eso usted lo hace muy bien. Así que muchas gracias y adelante, ¿no es cierto?, sigamos con la capacitación y reitero el agradecimiento a nuestros invitados que son de lujo. Y por lo tanto, creo que la presentación que hará posteriormente Ramiro lo destacará, pero yo ya sé que ellos son de lujo y que nos enorgullece tenerlos presentes en nuestro Instituto de Formación Pericial. Muchas gracias y tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, director nacional, doctor Gabriel Zamora Salinas, por su saludo de bienvenida. Muy bien, para continuar entonces con el programa de hoy, queremos dejar con ustedes a nuestra secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Vivar, la doctora Francisca Silva Gálvez, para que les cuente un poco de cómo se viene la capacitación en innovación en este 2022. Doctora, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Encantada de poder hablarles de temas de innovación a todo el funcionariado del Servicio Médico Legal. Les doy la bienvenida a esta actividad desde la nueva sala de lectura incorporada al Museo Instituto Médico Legal Dr. Carlos Vivar, al cual aprovecho dejar a todos cordialmente invitados. La presentación de hoy se va a basar en qué nosotros vamos a entender por innovación en... ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a entender nosotros por capacitación en innovación en el año 2023? Y tal como ha mencionado nuestro director, esperamos nosotros a través de nuestra área de investigación recibir iniciativas de ustedes para poder apoyarlos y poder presentar estas iniciativas ante la Dirección Nacional que pudieran ser una mejora también para las pericias y por supuesto para la ciudadanía. Primero que todo, recordar que el Instituto Médico Legal Dr. Carlos Vivar existe por la Ley 20.065 del año 2005, que instruye que nosotros nos tenemos que enfocar en elaborar y proponer políticas y funciones referidas a docencia, investigación y extensión. El Servicio Médico Legal también ha instruido al Instituto Carlos Vivar de funcionar a nivel nacional. Vale decir, coordinando estas acciones, hay actividades de la Dirección Nacional, como esta, por ejemplo,
o coordinando también a las diferentes regiones en sus entornos locales o para que interaccionen entre ellas, principalmente para socializar la labor forense, capacitar su entorno cercano y de esta manera mejorar nuestro servicio a la ciudadanía. ¿Cuál es el rol entonces del Instituto Carlos Ibar en el servicio médico legal? Primero que todo, capacitar a nuestros profesionales y peritos en temas de medicina legal y de ciencias forenses, pero también para realizar la docencia, investigación y extensión. Asimismo, capacitamos a nuestros socios como las academias policiales, Ministerio Público, Defensoría Pública, entre otros, para que tengan mayor conocimiento sobre los servicios que nosotros prestamos. Colaboramos también con la formación de profesionales de las instituciones de educación superior, principalmente universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, referido a la pasantía de internos, practicantes, clases, autopsias docentes que nosotros realizamos en nuestras instalaciones, o bien nuestros peritos se acercan a las diferentes casas de estudio para enseñar lo que es la medicina legal y la ciencia forense. También colaboramos en proyectos de investigación, tanto propios del servicio médico legal como externos, para generar conocimiento en los ámbitos de acción del servicio médico legal. Y contribuimos a impulsar y facilitar la academia médico legal y forense, fortaleciendo la comunidad forense nacional e internacional. ¿Cuáles son entonces las funciones del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar? En docencia tenemos cursos presenciales y a distancia, gestionamos a nivel nacional el servicio médico legal como centro de prácticas forenses, hacemos capacitación disciplinar y también coordinamos las pasantías al extranjero. En investigación tenemos investigación interna y externa. La interna principalmente es el apoyo metodológico que nosotros como equipo prestamos a iniciativas de peritos para sacar adelante algún proyecto de investigación y así puedan postular, por ejemplo, a fondos externos que puedan fortalecer su idea. Hacemos también la coordinación de tesis de pregrado y posgrado, y desde el año 2019-2020 tenemos instancias colegiadas que asesoran a la Secretaría Ejecutiva en temas de ética académica y temas científicos, como es el Comité de Ética y el Comité Científico. La investigación externa, también nosotros podemos patrocinar alguna investigación, por ejemplo, postulando en conjunto a proyectos Fondesit u otros, y también podemos colaborar como coautores, como formadores de una idea también a instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Coordinamos y organizamos anualmente el concurso de distinción Dr. Carlos Ibar, que premia la excelencia en investigación en medicina legal y ciencias forenses, tanto interna del servicio como con externos. Y bueno, hoy ha sido un gran hito de poder iniciar finalmente un gran anhelo del equipo, que es la capacitación en innovación pública. Desde el área de extensión tenemos una nueva área, que es el resguardo patrimonial, en donde se enmarca el museo donde yo me encuentro presente en este minuto. También organizamos el Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses, socializamos la labor forense principalmente a través de las direcciones regionales, donde ellos se posicionan a nivel local, y también nuestro director nacional a nivel nacional e internacional. Publicamos semestralmente la revista de investigación forense, y también un nuevo desafío que nos ha impuesto nuestro director nacional es coordinar con la cooperación internacional con distintas instituciones con las que ya tenemos bastante historia. En el fondo también lo que hoy les queremos transmitir como equipos es que el ISTI lo hacemos todos los funcionarios y funcionarias del servicio médico legal, todos los peritos que nos ayudan a desarrollar actividades de extensión, docencia, investigación. Sin ustedes, nuestra labor sería inocua, y por eso es que los quiero invitar a seguir participando de los cursos, de la investigación y de la extensión que vamos a realizar en los próximos meses. ¿Qué entendemos entonces como innovación pública en el servicio médico legal? Hay varios documentos que formalizan esto.
Uno de ellos es la política de investigación institucional, que está en la resolución 60-3442 del año 2019, pero también tenemos como un primer hito ya formalizado, es la resolución 2883 del 2021, que es el documento orientativo para el desarrollo de la capacitación en innovación, y es lo que a nosotros nos va a regir en este año y en los próximos para incentivar que ustedes como funcionarios puedan desarrollar ideas innovadoras en el servicio médico legal. Además, el servicio médico legal ha sido parte de las mediciones del índice de innovación pública del Laboratorio Gobierno. Laboratorio Gobierno es la entidad gubernamental dedicada a asesorar y coordinar la innovación pública para agregar valor a nuestras prestaciones. Entonces, la innovación pública, ¿cómo se define? Primero, que tiene que tener un nuevo enfoque, que incluya miradas de todos los actores, tanto de fuera como de dentro del servicio, que sean útiles a las personas, vale decir que apunten a necesidades que tienen nuestros usuarios, nuestra ciudadanía, y que estas soluciones se implementen e impacten en mejores resultados, incluyendo la eficiencia, efectividad y satisfacción. Recordemos que nosotros somos un ente auxiliar de la justicia y que por tanto nuestra labor en la sociedad no es menor. Académicamente, ¿qué se entiende por innovación pública? Es el proceso de creación de nuevas ideas útiles para las personas que culmina en la implementación en el ámbito público y su transformación en valor público para la sociedad. Esto es sumamente importante. La sociedad tiene que valorar nuestra acción. Estas nuevas ideas se traducen en nuevos métodos, productos o servicios dirigidos a mejorar los resultados de una organización pública con foco en la ciudadanía. Y esto quiere decir, tal como también mencionaba el doctor Zamora, que no necesitamos grandes fondos, necesitamos ideas, necesitamos que esa idea la ciudadanía también le otorgue valor público. Algunos ejemplos de innovaciones realizadas en la historia del servicio médico legal: tenemos el sistema de dactiloscopía en adultos mayores, que ganó el primer lugar del premio Chile Gestiona, y fue reconocido incluso públicamente a través de una publicación en el diario El Mercurio en noviembre del 2019, y es lo que muestro en la foto adjunta. También existió el proyecto para humanizar la atención a deudos del servicio médico legal de la sede Bio Bio, que ganaron un concurso Experimenta en Concepción, que se implementaron en los años 2016 y 2017, que significó que los funcionarios de esa sede se capacitaran en innovación, pero que también implementaran nuevas ideas. Y una más cercana, del Laboratorio de Toxicología de Santiago, la disminución del tiempo de espera de los análisis toxicológicos de pelo mediante pesquisa rápida de cocaína y opiáceos en casos pertenecientes a tribunales de familia. Este caso incluso nosotros lo presentamos al concurso Funciona del año pasado, lamentablemente no ganamos, pero sí ha sido reconocido en distintas instancias. En el primer trienio del ICI, como funcionamos hoy en día según los lineamientos de la Dirección Nacional, nosotros le hemos llamado renovación. Y este periodo abarca el año 2019 al 2022, y aquí hemos querido mencionar algunas acciones que tal vez no son innovación propiamente tal, pero que sí han derivado en otras que sí han sido innovadoras y que las voy a mencionar a posteriori. Primero, el ICI hoy se encuentra orientado al usuario, generando una cultura de la academia médico-legal y forense. Asimismo, hemos institucionalizado la gestión de prácticas forenses, generando un nuevo método con foco en la docencia efectiva, que sea para los estudiantes principalmente y nuestros peritos, y también para las instituciones de educación superior, facilitando el acceso a la información médico-legal y forense. La revista que nosotros tenemos históricamente sufrió en el año 2020 una transformación digital. Esto para facilitar el acceso a la información y así se transformara en una herramienta efectiva de conocimiento forense y médico-legal.
También hemos instaurado, como ya les mencionaba, la política de investigación institucional, donde hemos normado cuáles son los límites y nuestras acciones para hacer investigación y en donde se reconoce públicamente la innovación dentro del servicio médico legal. También hemos hecho gestión en cooperación internacional en docencia, investigación y extensión para mejorar la calidad de las pericias. Y también hemos inaugurado, por así decir, instancias colegiadas que asesoran a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Nacional, como lo son el Comité Científico, el Comité de Ética Académica, el Comité Organizador del Congreso y el Comité Editorial, haciendo también más democrática la participación en la academia de los funcionarios del servicio. Dentro de las cosas, que esto me lo voy a hacer muy rápido, que si ustedes quieren conocer cuáles son los procedimientos que nosotros ya tenemos normados, pueden dirigirse a la página del ICI y allí encontrarán todo lo que nosotros hacemos y ya tenemos formalizado. ¿Cuáles son las innovaciones que nosotros hemos relevado en este tiempo? Bueno, primero, incorporación de herramientas pedagógicas enfocadas en el estudiante, a través de diseño instruccional, diseño gráfico, que sea atractivo en los cursos, y asimismo hemos incorporado la certificación digital, para que las personas puedan tener acceso a sus certificados de manera rápida y oportuna. También hemos implementado encuestas de satisfacción en todas nuestras actividades, para poder tener una visión de gestión de calidad de nuestros procesos. Asimismo, el 5º Congreso de Ciencias Forenses se reconvirtió el año 2021 a una modalidad a distancia, donde tuvimos salas temáticas, sesiones colaborativas y certificaciones digitales. También, en cuanto al área de rescate patrimonial, hemos tenido una mirada de patrimonio dinámico, vale decir, nuestra historia, cómo contribuye a nuestro futuro. ¿Ya? Y en eso nosotros hemos tenido que irnos especializando en gestión cultural, lo que ha sido bastante novedoso para una institución como la nuestra. Perdón. También hemos implementado un plan de comunicaciones con la creación de un boletín mensual con novedades del ICI, una nueva imagen de marca, actualización en redes sociales y realización de reuniones con funcionarios y funcionarias también para ir mejorando cómo nosotros comunicamos nuestras acciones en la comunidad del servicio médico legal y externa. Y otra de las iniciativas que presentamos en el concurso Funciona el año pasado fue el curso de abordaje en terreno de levantamiento en fallecidos, que fue una respuesta rápida del servicio a nuestros socios estratégicos como policías, bomberos, salud, para capacitarlos ante el levantamiento fallecido, respondiendo al desastre que conllevaba la pandemia de COVID-19 y que obviamente no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Una nueva forma de comunicarnos, esto es nuevo para ustedes, no se los habíamos presentado y aprovechamos esta oportunidad de mostrar estas nuevas ilustraciones con las que se van a ir encontrando en las distintas actividades del ICI, de docencia, investigación y extensión, que representan al doctor Carlos Ibar, pero también nosotros lo vemos como una forma más lúdica de acercar la Academia Médico Legal y Ciencias Forenses a todos los quienes participan de nuestras actividades. Espero que sea de su gusto y vamos a ver qué tal resulta y vamos a estar muy atentos también a la acogida que tiene esta ilustración con el funcionariado. Para ir terminando, les comento que el próximo evento que tendremos en innovación va a ser una sesión de trabajo colaborativo con los funcionarios en capacitación en innovación para diseñar cómo ustedes quisieran que fuera esta capacitación. Y en ese sentido nosotros los llamamos a inscribirse y participar de estas actividades, porque mientras más participativo sea, más atingente podría llegar a ser para la labor de nuestra institución. Por último, decirles que si nos quieren contactar, ustedes ya conocen, tenemos nuestras redes sociales, LinkedIn, nuestra web easy.sml.gov.cl, nuestro mail easy@sml.gov.cl
y nuestro WhatsApp, que también llamamos a que nos escriban. Nosotros solemos contestar relativamente rápido, que es más 56 978 40 20 54. Muchas gracias y los invito a que se sumen a este nuevo desafío del servicio médico legal. Y no quiero dejar esto así sin agradecer a María Paz y al doctor Zamora y a Carlos por la oportunidad de darnos de empezar a instaurar una cultura de innovación en el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Francisca Silva Gálvez, secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar. Bien, para seguir entonces en esta primera jornada de capacitación en innovación del Servicio Médico Legal, quiero dejar con ustedes a María Paz Hermosilla, quien es directora del GovLab, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que tiene una gran trayectoria en innovación pública, ha sido premiada con distintos galardones, y hoy está junto a nosotros para contarnos un poco de innovación pública, motivar a los funcionarios y funcionarias a esta cultura de la innovación. Así que dejo con ustedes a María Paz para que nos pueda entregar su presentación. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, doctora Silva, doctor Zamora, a Carlos también, que comparte aquí la testera en exposición. Va a ser muy interesante para mí también poder escuchar de uno de ustedes, que me encanta eso, que la innovación venga desde los funcionarios públicos. Yo también fui funcionaria pública, 4 años estuve en energía y en obras públicas, pero digamos que en obras públicas cuando realmente conocí lo que era la innovación, porque me tocó estar a cargo de todo el área de atención ciudadana y gestión de información, del MOP, y coordinar a los 13 servicios públicos, y ver licitaciones de cambio de sistema, todo lo que fue la apertura de datos para el primer portal de datos abiertos, el programa Chile sin papeleo, todo lo que fue la digitalización de trámites usando Simple, y ahí me enamoré de la innovación pública y de la administración pública, y por eso de hecho decidí estudiar después, me especialicé en administración pública en la Universidad de Nueva York, y luego tuve el honor de poder volver a la Universidad Adolfo Ibáñez a crear un laboratorio de innovación, ya que es por eso también es que estoy acá, y soy directora del GovLab, como decía Ramiro, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la UAI. ¿Ya? No sé si están viendo mi presentación, ¿sí? Sí, súper. Perfecto. Bueno, y nosotros somos nuestro laboratorio es un laboratorio principalmente enfocado en el uso de datos como herramienta de innovación. Me dio mucha alegría saber que ustedes fueron uno de los servicios del índice de innovación. Yo fui mentora el año pasado de ese índice, pero no me tocó con ustedes, me tocó con el registro civil y con la Superintendencia de Educación, apoyarlos a ellos en sus procesos de innovación, pero me alegra mucho principalmente ver que ustedes ahora en el fondo están emprendiendo vuelo propio, y obviamente que más encima tenían una trayectoria de innovación desde los funcionarios con esos premios que contaba la doctora Silva. Así que felicitaciones y son una gran noticia. Y yo creo que de verdad se puede hacer innovación desde los funcionarios. En FONASA hay un súper buen ejemplo. Hicieron ellos un concurso de innovación interna donde participaron 1000 funcionarios, 1000. Salieron muchísimos proyectos de innovación y varios se implementaron. Y uno que me acuerdo mucho es, y que quizás algunos de ustedes ya lo conocen, que se llama Nací y Soy FONASA. Entonces el concepto es que cuando nace un niño, hijo de algún beneficiario de FONASA, de inmediato está inscrito en FONASA, no hay que hacer un trámite adicional. Y antes, por supuesto, había que hacer un trámite, lo cual, para todos los que han sido padres, saben que cuando nace un niño con lo estresante y lo cansador que es, más encima tener que ir a inscribirlo, cuando eso se podía arreglar en el fondo con gestiones de FONASA, con el registro civil y con los hospitales, sistema de salud. Entonces, ese tipo de innovaciones que salen desde los funcionarios, pero que son valorados por la ciudadanía, como decía la doctora Silva, es clave. Y ya han sido decenas de miles de niños que han nacido bajo este nuevo sistema de Nací, Soy FONASA, y eso surgió de un funcionario público, o una funcionaria pública, no tengo el nombre, pero eran equipos que salían con estas ideas. Así que bueno, y me alegro que vayan a hacer ustedes un concurso de innovación interna y en el fondo esto de
de que la innovación salga de los mismos funcionarios. Ustedes mismos son también ciudadanos y ciudadanas y conocen los problemas que tienen las personas. Hoy día yo les vengo a hablar, eso sí, de cómo podemos innovar con datos, ¿ya? Entonces, tenemos una cartera amplia de herramientas y está muy bien que las usen todas. Tenemos el diseño de servicios, por ejemplo, tenemos las ciencias del comportamiento, pero también tenemos los datos, ¿ya? Y nosotros estamos especializados en datos, así que hoy día nos vamos a enfocar en eso, pero espero que en este gran programa de innovación que tengan, obviamente puedan abarcar varias de las herramientas de innovación pública que existen. En todo caso, todas tienen en común la definición de problemas, ¿ya? Así que eso sí, como sugerencia, doctora Silva, para este programa de innovación, enseñar la definición de problemas. Eso es clave y independiente de qué decidan hacer, van a tener que aprender a definir muy bien un problema, ¿ya? Así que eso también nosotros lo vemos en nuestro trabajo como laboratorio de innovación pública enfocado en el uso de datos. Entonces, lo primero es qué es la ciencia de datos, porque yo les vengo a hablar de cómo pueden usar la ciencia de datos para innovar. Principalmente la ciencia de datos son las herramientas que usamos para pasar de datos a información, ¿ya? Los datos, entiéndase, los registros, ¿no es cierto?, de todas las transacciones que ustedes hacen, cada pericia genera un montón de datos, pero por supuesto luego hay que analizarlos, hay que transformarlos con distintas metodologías para que luego sirvan para la toma de decisiones. Entonces la información es esta información, estos datos que han sido analizados y procesados y que nos permiten entender, que nos permiten interpretar, pero lo más importante, nos permiten tomar decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, los datos de la alcoholemia que ustedes hacen podrían ser usados quizás para tomar decisiones de dónde, de políticas, por ejemplo, de control de los conductores en estado de ebriedad, o sobre políticas de prevención en ciertos grupos de la población, dependiendo de cómo son los resultados de la alcoholemia en torno a las personas que se les hace, etc. Uno podría pensar de que los datos, por ejemplo, de las alcoholemias podrían servir para distintas decisiones en materia de prevención de consumo de alcohol en el sector público. O sea, ¿qué hace el sector público hacia la ciudadanía, por supuesto? ¿Qué tipo de usos están teniendo los datos en Chile para la toma de decisiones? Nosotros desde el GovLab hemos estado estudiando esto y tenemos un repositorio que se llama Algoritmos Públicos y que se lanzó en enero de este año, así que lleva unos meses, y en este ustedes pueden encontrar distintos casos. Ahora tenemos 50 casos, pero vamos a ir subiendo más. Los pueden ordenar por el tipo de gasto, por ejemplo, sector salud, sector protección social, o también por los objetivos de desarrollo sostenible. También hoy día estrenamos un buscador, así que tienen la primicia, pueden probar el buscador y si no les funciona nos comentan ahí a través de la página. Pero aquí escogí 5 casos de uso. Por ejemplo, el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, usa un sistema de datos para poder ver cuando llega una nueva marca y alguien la quiere registrar, ¿no es cierto?, un emprendedor, una nueva empresa, para ver si ese logotipo está infringiendo o no derechos de propiedad industrial, ¿ya? Entonces compara marcas nuevas, propuestas, con marcas existentes. Esto a través de algoritmos que en este caso son de inteligencia artificial. También podemos usarlo la Dirección del Trabajo, por ejemplo, para aumentar la eficacia de las fiscalizaciones, para ser un poco más proactivos y no reactivos, solamente ir a fiscalizar cuando hay una denuncia, y así implementar programas de cumplimiento, por ejemplo, en ciertas industrias. También a nivel de salud, lo que es el monitoreo de la atención de pacientes pediátricos, también lo que es la priorización de pacientes en lista de espera, eso existen casos implementados en Chile, y también, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente ha utilizado algoritmos para fiscalizar actividades humanas realizadas en zonas de alta biodiversidad. ¿Qué es un algoritmo? Es una fórmula que toma datos, los calcula de una cierta manera y emite un resultado, ¿ya? Ese cálculo puede ser un cálculo simple con reglas de negocio, por decirlo así, o puede tener una fórmula basada en datos históricos, por ejemplo, que aprende de patrones del pasado, y en ese caso sería algo más como la inteligencia artificial, ¿ya? Pero en nuestro repositorio nosotros nos interesa todo tipo de uso de datos, entonces ustedes pueden ver sistemas como, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, que es para el ingreso de los niños, niñas y jóvenes a las escuelas, ¿no es cierto? En donde esa fórmula son varias reglas que están determinadas en la ley y luego un componente aleatorio que asigna a los niños a un colegio. Y los datos, por supuesto, son datos que tiene el Ministerio de Educación sobre si un estudiante tiene o no hermanos en ese colegio, es hijo o no de profesores, etc.
Entonces, tenemos varios usos, o sea, de verdad que hay una variedad de usos y al final de esta charla yo me voy a aventurar a sugerir, o sea, a indagar algunos usos en el servicio médico legal y por supuesto que todo es especulativo porque no soy experta en temas forenses, pero yo creo que ojalá al final de esta charla a ustedes se les ocurra algunas ideas también de lo que ustedes pudieran hacer con datos. Preguntas que son urgentes e importantes, como pongo ahí, son preguntas de casos que nosotros permanentemente estamos usando para enseñar y tratar de aproximar a los funcionarios públicos a esto de cómo usamos los datos. Estas son preguntas reales de sistemas implementados en Chile y en distintas partes del mundo, y que muestran que los datos pueden ayudar, pueden generar valor público, pueden generar innovación, como se mencionaba. Por ejemplo, disminuir la cantidad de niños envenenados por plomo, ¿ya? Esto en Estados Unidos, en Chicago, existe un sistema que se usa en los consultorios para detectar el riesgo que una mujer embarazada tiene de vivir en una casa en donde la pintura está envenenada por plomo. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque de esa manera pueden mandar un inspector a que haga el análisis en laboratorio de esa pintura y si esa tiene plomo, se puede mandar, en el fondo, esa familia se puede adscribir a un subsidio para cambiar esa pintura y que ese niño cuando nazca no esté en un entorno con pintura envenenada por plomo, que sabemos que es muy dañino para los niños, de hecho genera daño neurológico permanente, incluso la muerte, dependiendo del grado de envenenamiento. También un caso que les voy a contar después sobre la atención oportuna a niños, niñas y jóvenes que tienen ideación suicida y que escriben a una línea de apoyo por chat. Ese es un caso de Chile. También la detección oportuna de la retinopatía diabética, otro caso de Chile, y también la reducción del tiempo que Bomberos de Chile se demora en llegar a un accidente, a un incendio. También otro caso de Chile que les voy a contar, y también para reducir la anemia en niños pequeños, otro caso de Perú que les voy a contar. Todos estos son casos reales que ya han demostrado que generan valor público y todos usando datos. Esta pregunta no la tenía en verdad en la línea anterior, ahora que lo pienso, pero les voy a contar. Este caso es bien emblemático, es uno de los algoritmos más bien documentados del mundo, bastante transparente en un tema bastante sensible, y que ha sido hecho con mucha responsabilidad. Se trata de, esto es un call center, donde uno, como un fono niño, ¿ya? Uno llama para denunciar un posible maltrato infantil, ¿ya? Esto es el Departamento de Servicios Humanos de la ciudad o sea, del condado de Allegheny, esto en Pittsburgh, Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente uno llama, es como uno llamara, no sé, creo que es el 149 de Chile, y dice, ¿sabes qué? Yo soy profesor y creo que uno de los niños en mi curso está siendo maltratado por sus padres, ¿ya? Entonces, este es un call center que recibe miles de denuncias, y hay un problema. En esa comunidad hay un sesgo a denunciar más a las familias afroamericanas, a pesar de que no es que las familias afroamericanas maltraten más a sus niños, y además existe mucho más denuncias de los que se puede ir a visitar. Entonces el trabajador, el funcionario público que está en ese call center, debe decidir a quién manda a investigar, ¿ya? O sea, a qué familia le manda un trabajador social a la casa y a qué familia no, cuando se desestima la denuncia. Y es una decisión que debe ocurrir en 30 minutos a 1 hora del momento que ocurre la llamada, ¿ya? Y entonces es un tema complejo. Se recibe la llamada, se empieza a tomar información y ese funcionario tiene acceso a muchas bases de datos y puede empezar a chequear y tratar de formarse un juicio con respecto a qué está pasando en ese hogar donde está ese niño que alguien de la comunidad lo está denunciando como un posible sujeto de maltrato, ¿ya? De vulneración de derechos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Construyeron un algoritmo en alianza con una universidad neozelandesa para poder estimar el riesgo de que en los siguientes 2 años de esa denuncia ese niño vaya a ser separado de su familia, ¿ya? Y este es un puntaje de riesgo que se ve acá, que es del 1 al 20, en donde 20 es de mayor riesgo y 1, por supuesto, 0 es de 0 riesgo, y esto toma datos de todas las bases de datos que el funcionario público tiene a su disposición, que por supuesto no tiene tiempo de ver, ¿ya? Porque en este condado tienen datos de todos los aspectos de la vida de las personas, los tienen integrados y están disponibles para los funcionarios de este call center. Entonces, este es un puntaje que es un insumo para ayudar a decidir, no es el que decide, pero es un insumo que le permite al funcionario evaluar el riesgo para ver si envía o no envía a alguien a esa casa.
¿Y qué es lo interesante? Este algoritmo fue evaluado, tuvo una evaluación de impacto independiente y se determinó de que había logrado 2 de las metas. Uno, encontrar a los niños con mayor riesgo, porque el problema que tenían es que con el juicio experto únicamente estaban visitando familias donde no pasaba nada y a su vez de niños que sí pasaba algo, no los iban a ver, ¿ya? O sea, alguien los denunciaba y por alguna razón decidían no visitarlos, ¿ya? Entonces, y la proporción era bastante alta. 1/3 de los niños que eran separados de sus familias y denunciados nunca los fueron a ver. Y por otro lado, la mitad de los que iban a ver no pasaba nada, o sea que no era necesario ir a verlos porque en el fondo no, la denuncia no tenía sustancia. Entonces, había un tema como de ser más precisos y por otro lado también ser menos, tratar de reducir el sesgo de la denuncia, porque acuérdense que se denuncia más a las familias afroamericanas, lo cual es bastante injusto. Entonces, en este caso, la evaluación de impacto mostró que por un lado se encontraron a los niños que se tenían que encontrar y por otro lado se redujo la proporción de familias afroamericanas que eran visitadas cuando no ameritaba una visita, ¿ya? Y esto lo demostró una evaluación independiente. Entonces, es realmente interesante lo que se logró hacer aquí en un tema muy, muy sensible. Otro caso ya veniendo a Chile, es el caso del software DART, que está implementado en más de 130 creo ya, centros de salud en el país, en donde básicamente lo que esto hace es revisar los exámenes de fondo de ojo que se hacen en los consultorios. Este es un examen que todos los pacientes diabéticos debieran hacerse anualmente. Ustedes no sé si saben, pero Chile tenemos una de las prevalencias más altas de diabetes en América Latina, las tasas de obesidad aumentan, por lo tanto cada vez más diabéticos, cada vez más problemas de posible ceguera por diabetes. Es la causa de ceguera más común en el fondo en personas en edad laboral, ¿ya? Entonces esto es un tremendo problema. Quisiéramos que todos los pacientes diabéticos se controlaran, no tenemos suficientes oftalmólogos para atender a esa demanda. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, en este caso, el concepto es, sí podríamos, con profesionales técnicos, obtener fotos de los fondos de ojo una vez al año de los pacientes diabéticos, y en este caso, un sistema de algoritmos, que en este caso son de inteligencia artificial, revisa las imágenes, y cualquier imagen que está bien se descarta, y se manda a revisión de oftalmólogos las imágenes que tengan alguna señal de problema, ¿ya? Entonces, esto es una forma de cubrir, en el fondo, una deficiencia de los oftalmólogos, mientras, por supuesto, formamos más oftalmólogos, pero también los oftalmólogos debieran estar, en el fondo, dedicados a ver patologías más graves y no exámenes que no tienen ningún problema, que es básicamente lo que el software hace. Lo interesante de este software es que tuvo una validación clínica, ¿no? Porque no es llegar y poner un sistema de datos en el mercado, o sea, en producción, debiera ser al menos igual o mejor que lo que fuera un panel de oftalmólogos, y se hizo todo un diseño de validación clínica con el Ministerio de Salud, que se publicó de hecho en una revista muy prestigiosa, la Eye de Nature. Entonces también hay un importante componente de responsabilidad en la implementación de este sistema. Y ahí se ve, bueno, ahí está la máquina de fondo de ojo, que sí es más factible que se pueda tomar los exámenes en muchos lugares del país, pero no podemos tener oftalmólogos, al menos por ahora. Ustedes saben la escasez de especialistas médicos, me imagino que también lo viven. Y finalmente, bueno, no finalmente, casi finalmente, un caso todavía me quedan 4 minutos, de una fundación, ¿ya? Este es el caso que sí les mencioné. Podemos atender oportunamente a niños, niñas y jóvenes que escriben a una línea de apoyo psicológico por chat y que tienen ideación suicida. Para que ustedes sepan, 1 de cada 2 personas que consultó esta línea el año pasado tenía comportamiento suicida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? A veces, esto es un servicio que ofrece una fundación, ya esto ya no es el Estado, pero obviamente es de interés público, y en los horarios que se ve ahí, ¿no es cierto?, en ciertos horarios, a la hora de almuerzo y en la noche, hay voluntarios capacitados que atiendan a los jóvenes, y este es un espacio seguro y anónimo de conversación. El problema es que a veces hay más jóvenes que quieren conversar que voluntarios disponibles. Y en ese caso, ¿cómo priorizamos? Quisiéramos, por supuesto, que el joven que está pensando en suicidarse y que así lo manifiesta, lo atendiéramos primero, quizás, que el joven que simplemente está un poco triste, ¿no es cierto? Porque son situaciones diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ellos crearon un algoritmo que lee las conversaciones, el texto. Los datos en este caso son el texto, y esto es importante. Hay que pensar que los datos pueden ser no solamente unos y ceros, sino también texto, video, etc.
y en este caso prioriza el riesgo. Y lo que se hizo acá fue con los voluntarios de la fundación, se entrenó un modelo a emular el juicio experto. Básicamente, ellos clasificaron conversaciones en bajo, mediano y alto riesgo, y una gran cantidad, por supuesto, de conversaciones, y el algoritmo se entrena a encontrar conversaciones similares a las que fueron catalogadas como en este caso alto riesgo, y esas conversaciones aparecen primero en la fila. Entonces se atienden más rápido. ¿Ya? Ese es todo el concepto de este sistema. ¿Y para qué sirven los datos? Para atender más oportunamente a niños, niñas y jóvenes que tienen ideación suicida, ya en esta línea de chat. Y también los bomberos despachan los carros bomba. Este proyecto es bien interesante porque ahora es una empresa muy exitosa, creo que le están diciendo como un unicornio chileno que se llama Simply Route. Y esto partió con unos profesores de la Chile que hicieron un proyecto con bomberos para despachar mejor los carros bomba, porque antes de este proyecto los despachaban con una lógica de ¿es un incendio químico? Sí, ok. Bomba que tiene carro químico y que está diagonalmente lo más cerca del incidente, en una línea diagonal. Pero ustedes saben que las calles no están en líneas diagonales, las calles están así, van en sentido de un lado, se las cierran, existen, ¿no es cierto?, distintos cambios, existe el taco, hay tráfico, entonces hay muchos factores que implican el tiempo que se va a demorar una bomba en llegar a un incendio o a llegar a un accidente de tránsito. Entonces, aquí se toman muchos datos para poder pronosticar, predecir cuál es primero el tiempo que se va a demorar una cierta bomba y luego optimizar entre los recursos disponibles de las bombas que en ese minuto no están ocupadas. ¿Ya? Entonces, este es un sistema que se implementó, que logró reducir en un 30% los tiempos de respuesta de bomberos y después se convirtió en una empresa muy exitosa que le da servicios no sé a qué empresa, pero le dan servicios a logística. O sea, cuando uno compra algo y te lo despachan, es muy probable que detrás haya un algoritmo de esta empresa que se llama Simply Route, ¿ya? Pero en esa época no era una empresa. También los datos pueden ser video, como les dije, en Indonesia hay un proyecto que se hizo con unos colegas de la Universidad de Chicago para detectar situaciones que son peligrosas en la calle. Por ejemplo, motos sobrecargadas, personas que cruzan con un carrito aquí, una persona arrastrando un carrito al lado de los autos, aquí personas que cruzan la calle en momentos que no corresponden, vehículos que van en contra del sentido del tránsito, todo eso se puede usar mediante sistemas que en este caso toman datos que son los videos, ¿ya? Y esto fue un proyecto de la gente del Ministerio de Transportes, digamos, en Indonesia para mejorar el tema de reducir la accidentabilidad en la capital de Indonesia. No sé si es la capital Yakarta en realidad, pero bueno, una gran ciudad de Indonesia que tiene mucho tráfico. Y finalmente en Perú tenemos un caso de una detección de anemia. En Perú hay muchísima anemia, un 43% de los niños menores de 3 años tenían anemia en 2018 en Perú, y entonces el examen que se hace en general por de sangre es complejo, hay bastante resistencia al diagnóstico de esa forma, entonces en este caso se estaba haciendo un tamizaje diagnóstico a través de una foto de la base del ojo. ¿Ya? Y esto a través de, entonces el concepto es similar a lo de la retinopatía diabética, si yo puedo usar un algoritmo para entrenarlo en una imagen del ojo, podría yo en el fondo incentivar a cierto grupo de la población a ir a luego hacerse el tamizaje definitivo, ¿no es cierto? Para que ese niño se le trate la anemia. Nosotros en el GovLab hemos hecho varios proyectos, tenemos un proyecto con la Superintendencia de Medio Ambiente andando para mejorar la actual predicción de calidad del aire que se hacen con Conput, Chucaví y Quintero, esto a partir de datos de emisiones de las empresas, datos que no existían cuando se construyó el modelo que actualmente rige el plan de descontaminación de esa zona, así que tenemos andando un proyecto con ellos, que tuvimos financiamiento internacional y seguimos trabajando en ese proyecto. También tenemos otro proyecto con la Superintendencia del Medio Ambiente para, a partir de imágenes satelitales, detectar cambios en vegetación, ¿ya? Y la idea aquí es cómo podemos apoyar la labor de fiscalización que hace la Superintendencia para evitar daños al medio ambiente. También es un proyecto FONDEF de 2 años que yo soy subdirectora. También tenemos proyectos con el Congreso, con la Cámara de Diputados y el Senado de Chile. Acabamos de terminar postulamos recién a un FONDEF y nos hemos ganado 3 proyectos de investigación con ellos para ver cómo los usos de datos pueden apoyar, en este caso, al procesamiento de los comentarios de la participación ciudadana en la plataforma Congreso Virtual, ¿ya?
que es la plataforma de participación ciudadana del Congreso. Así que ahí también trabajamos con investigadores de derecho, investigadores de participación digital y también la ciencia de datos. Siempre todos nuestros proyectos son interdisciplinarios. Aquí hay algunos formatos de problemas que si vamos tapando las cosas, podrían ustedes empezar a pensar, ¿puedo detectar algo? Y ese podría ser un problema de ciencia de datos. ¿Puedo determinar qué cosa priorizar? ¿Puedo mejorar la calendarización o la asignación de algo? Problemas de optimización. ¿Qué políticas tengo? Y después hay algunas preguntas más indagatorias, exploratorias, por ejemplo, como qué políticas tengo que modificar para poder reducir algo o cuánto impacto está teniendo algún programa. Todas estas son preguntas que la ciencia de datos nos puede ayudar a aproximarse. Y aquí yo me lancé con 3 preguntas, pero puede ser que esté muy perdida, pero tratando de entender un poquito lo que hacía el Servicio Médico Legal, estuve revisando su ficha de definiciones estratégicas, y aquí, en el fondo, podríamos usar datos para ayudar a priorizar los peritajes. Yo no sé si los peritajes debieran o no priorizarse, pero si hubiera un tema de priorización, claramente ahí podría haber un potencial para uso de datos. También el identificar patrones en todos los análisis que ustedes hacen de laboratorio y cómo esos patrones quizás podrían ayudar a resolver casos judiciales, por ejemplo, es otra idea que se me ocurre, obviamente todo esto desde afuera. Y el otro, que es un problema que me imagino que, o sea, todos los servicios en general tienen, y que yo me imagino que ustedes también, es cómo poder optimizar procesos para reducir tiempos de espera. Pero obviamente ustedes son los expertos, así que a partir de todo lo que yo les he dicho, probablemente se le van a ocurrir algunas problemáticas, y el mismo ponente que viene después de mí también les va a plantear cosas. Nosotros tenemos una metodología de formulación de proyectos para partir de un problema y tratar de ver si lo podemos o no resolver con datos, ¿ya? Esta metodología es iterativa, tal como lo que van a aprender en el programa que va a ser el instituto, y está publicada en un manual, ¿ya? En un manual del BID, que escribimos con ellos, que se publicó en septiembre del año pasado. Ahí está el link, y en este manual el título es Inteligencia Artificial, pero no se preocupen, la metodología sirve para cualquier proyecto de datos que no sea tan sofisticado, también puede ser un proyecto más simple, y acá se explica esa metodología que nosotros usamos y que cualquier funcionario la puede usar. No es necesario ser especialista en datos para usar esta metodología y formular un proyecto para luego, obviamente, asociarse con un equipo técnico que lo pueda llevar a cabo, sea interno o externo. Finalmente, si les interesan estos temas, nosotros tenemos una serie de cursos en formato streaming, así que los pueden hacer de cualquier lugar del país. 2 cursos más técnicos, uno para aprender R, si quieren salir del Excel y entrar al mundo del R, que les permite hacer bastantes más cosas, y otro de automatización de reportes con R para quienes ya saben R. ¿Ya? Todos los otros cursos que tenemos son cursos para personas que no saben nada de datos. Los cursos técnicos son el primero y el último, pero los otros cursos son para cualquier funcionario que va a estar involucrado en temas de datos. Por ejemplo, un curso de gobernanza, ¿ya? Que eso es muy importante al que le toque empezar a ordenar los datos de la institución, o al que haga procesos de fiscalización, o el que quiera hacer procesos de alerta temprana, y el curso insignia nuestro, que es el donde enseñamos la formulación de proyectos de ciencia de datos, ¿ya? Y finalmente tenemos 3 diplomados, 2 nuevos que parten ahora en julio y agosto. Tenemos un diplomado para quienes quieran ser analistas de datos y no sepan programar, que se parte ahora a fines de abril, y tenemos 2 diplomados para quienes quieran liderar procesos de transformación, uno con todas las herramientas de la transformación pública, que parte a fines de julio, y uno solo para liderar proyectos de datos. Así que también, si les interesan temas de formación, por supuesto estamos muy disponibles para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz Hermosilla, por su gran presentación. Quedamos todos ahí con bastantes cosas, dudas, preguntas, pero también en el tema de la innovación siempre es bueno contar con preguntas, porque son efectivamente las que nos permiten ir mejorando e innovando. Así que todas las personas que tengan alguna pregunta, que se hayan quedado con alguna duda, recuerden que la pueden hacer en la partecita de preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla, para que las podamos responder hacia el final de la sesión. Ahí María Paz compartió la página de algoritmos públicos, la vamos a enviar también, y le volvemos a agradecer. A continuación, entonces, vamos a seguir con la programación, y queremos invitar a don Carlos Espinosa, quien es químico farmacéutico del Laboratorio del Servicio Médico Legal de Atacama. Él ha expuesto en diversos congresos nacionales e internacionales
respecto al uso de los datos y a cómo se puede utilizar el software R como un apoyo a la labor pericial. Él se ha presentado a nosotros prototipando un proyecto que él tiene, que esperamos que si seguimos todos los pasos pueda tener vida y pasar ya a ser parte de lo que hace el Servicio Médico Legal de forma habitual. Así que, sin más, dejo con ustedes a Carlos Espinosa para que pueda compartir su pantalla y dar a conocer su proyecto. Carlos. Buenas tardes. ¿Está compartida la pantalla? Yo la compartí ahora. Sí, Carlos, se ve súper. Ok. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación. Agradecer la invitación del Instituto Dr. Carlos Chivar en la persona de su secretaria ejecutiva, la doctora Francisca Silva, y también de Ramiro, ¿cierto? Por la consideración a un perito de laboratorio en particular. Así que yo voy a hablar un poco respecto de datos y básicamente de mi experiencia sobre el uso del software R y como esto también habla de innovación, alguna propuesta de innovación que tenemos en la región. Bueno, mi conflicto de interés, debo mencionar que mi presentación la realizo en calidad de perito de laboratorio, ¿cierto? Y que cualquier la mención de las instituciones o páginas que pueda mostrar básicamente son usadas como referencia. Ok. Entonces, los puntos que voy a tocar básicamente es datos desde la tanatología, perdón, la toxicología realizada en SML como materia prima para políticas públicas, el uso del lenguaje R de programación en toxicología forense, que es una herramienta súper potente, y el uso del código QR en informe pericial del SML. En primer lugar, respecto de la epidemiología forense, desde el SML, como nosotros sabemos, y la mayoría, en el caso de laboratorio o de tanatología o distintas áreas, la epidemiología forense finalmente es el estudio de los casos forenses para investigar algunas tendencias, patrones y los factores de riesgo de enfermedades, básicamente muertes y algunas lesiones también. En general, los laboratorios generamos producimos datos a partir de análisis toxicológicos en las investigaciones de los fallecidos finalmente, ¿cierto? En los casos de conducción, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol y drogas, en agresiones sexuales facilitadas por drogas, en pruebas de drogas en lugar de trabajo. Finalmente, una serie de datos de casos forenses que son aportados desde primera fuente. Aunque el objetivo principal de la investigación médico-legal de la muerte es determinar la causa, ¿cierto? Y la forma de la misma, finalmente se generan grande cantidad de conjunto de datos a lo largo del tiempo. Entonces, lo que ofrece una gran oportunidad para investigar, ¿cierto? Junto con la salud pública a través de la medicina forense. Es decir, nosotros, a través de la data que se genera diariamente en nuestro servicio, podemos, digamos, ayudar a la salud pública. Y una de las formas que normalmente nosotros lo hacemos, generalmente los peritos de distintas áreas, mostramos nuestra data a través de trabajo de investigación que presentamos en congresos, ¿cierto? O por ejemplo en algunas publicaciones, como el caso de Atacama, que fue presentado en la revista de investigación forense del instituto. Sin embargo, la actual forma de mostrar los datos, la tendencia es que sea una visualización más amigable, es decir, y además mucho más actualizada, mucho más en línea, y una de estas formas, muestro un ejemplo, lo que hace, por ejemplo, la Católica en la Facultad de Matemáticas, donde hace muestra los datos a través de un programa, que en este caso es R, y lo muestra a través de, por ejemplo, de un paquete que se llama Shiny, y esto mismo es fácilmente, no sé si fácilmente, pero se puede replicar. Normalmente cuando se hacen publicaciones a través de R, generalmente siempre se establece, por ejemplo, la data, o por ejemplo el repositorio, es decir, dónde están los datos, y cómo se hizo, digamos, esta visualización, o en este caso esta página usando uno de los paquetes Shiny. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos entregar desde el servicio médico legal? En este caso,
democratizar el acceso a la información de los datos forenses, análisis de datos a partir de primera fuente, abierto a comunidades científicas, ministerios y servicios del Estado y la comunidad en general, visualización y exploración de la data en tiempo real y de forma interactiva y sencillamente amigable, que es lo mejor. Creación de contenido de forma colaborativa que sirva de insumo para implementar políticas públicas, y la posibilidad también de realizar análisis automatizados por inteligencia artificial que permitan comparación, por ejemplo, entre regiones, establecer tendencias, alertas también en los casos forenses, por ejemplo, si hay un incremento en los suicidios en alguna región en particular, o en una fecha en particular, o en algún año en particular. También a partir de la toxicología forense, ¿cierto? Alcoholemias, consumo de droga en conductores o en cualquier, digamos, caso clínico que nosotros investigamos. ¿Qué necesitamos para lograr estos objetivos? Que esta idea o estas ideas sean evaluadas por la subdirección médica y que, digamos, entregue su visto bueno para la implementación de un piloto, por ejemplo, en alguna región, ¿cierto? Y también que se pueda realizar en forma colaborativa con digamos, internamente, interinstitucional, y también hacia afuera con otras instituciones, por ejemplo, universidades u otras. Y uno de los ejemplos actuales que, digamos, se va a mostrar este año es uno de los de la información que va a entregar el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense de España a través de un piloto que va a lanzar este año. Y por ejemplo, ellos lo que van a hacer es mostrar justamente una página. Esta es una página que fue mostrada por su director, el doctor Antonio Alonso, hace unas semanas atrás, y donde básicamente muestra justamente la forma, en forma amigable, utilizando también este tipo de programación, ¿cierto? Las distintas, en este caso en particular, los hallazgos toxicológicos en accidentes de tráfico. Entonces, por ejemplo, muestra en el año 2020 la cantidad de fallecidos, la edad media, ¿cierto? Y distintos puntos importantes a considerar como el sexo, las drogas, también, por ejemplo, en este caso, por regiones o allá tiene otro nombre distinto, ¿cierto? Por comunidades autónomas, en fin. Entonces, y por ejemplo, si ellos a través de la georreferenciación quieren solamente buscar, por ejemplo, en este caso Cataluña, entonces la información solamente le aparece para esta comunidad autónoma en particular. Entonces, inclusive, si se hiciera un clic a cualquiera de estas observaciones, podría, por ejemplo, también en el caso de las drogas, investigar qué tipo de drogas son, ¿cierto? Y en el ítem de drogas, ver, por ejemplo, qué porcentaje de cocaína, de cannabis o de anfetaminas u opioides. Entonces, finalmente, sería interesante también que desde el Servicio Médico Legal se pueda realizar un trabajo de mostrar data abierta, digamos, hacia afuera, y ser finalmente un referente a nivel nacional e inclusive latinoamericano respecto de esta visualización de datos de casos forenses. En cuanto al uso del lenguaje R en toxicología forense, como muchos de nosotros sabemos, existen muchos programas para ciencia de datos, ¿cierto? Que algunos usamos, algunos son pagados, y dentro de ellos está R. Entonces la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, los laboratorios clínicos o forenses debieran abrazar o adoptar, en este caso, el lenguaje de programación R? Y de las razones, básicamente, es que este programa es de libre disposición, ¿cierto? Es gratuito, y además es de código abierto, es decir, significa que el código se puede replicar, ¿sí? Además también tiene una gran base de usuarios y contribuidores que van generando, digamos, aporte a este programa. También tiene formatos flexibles para la visualización y reportería, lo que se llaman los reportes o informes. También tiene funcionalmente comprensivo para manipulación de datos y para también estadística. De hecho, fue creado por estadísticos. Y también es un programa que es fácilmente escalable y que se integra con muchas otras herramientas de ciencia de datos.
Entonces, finalmente, R es un programa gratuito, abierto, independiente y reproducible. Es decir, el código se puede reproducir y simplemente lo que se puede hacer es adaptar a los datos nuestros para poder generar una réplica de lo que nosotros queremos hacer. Esto se logra a través de paquetes, ¿cierto? Y estos paquetes tienen distintas funciones. Ya, por ejemplo, si yo tengo una base de Excel, la voy a importar, después la voy a ordenar, la voy a modelar, a transformar, después la voy a visualizar, inclusive puedo generar modelos matemáticos dentro de ello, y finalmente lo puedo comunicar, como por ejemplo a través del paquete R-Markdown. A la fecha de hoy existen casi 19.000 paquetes disponibles en R, y esto permite, por ejemplo, visualización de datos como las que les muestro, como por ejemplo con este paquete que se llama ggplot. Y también ustedes conocerán los famosos GIF, en el cual en tiempo real se puede ver la evolución, por ejemplo, por año de determinado parámetro que se esté evaluando. Entonces el paquete en ese sentido es bastante interesante. Y también quiero compartir con ustedes algunos recursos para aprender R. Existen muchos cursos abiertos, ¿cierto? En este caso hay muchas páginas como Coursera, Udemy, en fin, algunos websites también, como por ejemplo en el mismo RStudio, que es la página oficial, o también en Data Science UC, donde normalmente cada año se realiza un curso gratuito, una vez al año, o inclusive dos también se han realizado. Así que es bastante igual interesante. También en redes sociales pueden encontrar AR para ciencia de datos en español, y una comunidad muy interesante que es R-Ladies, que es una comunidad internacional y que también está en Chile. También algunas sociedades de laboratorio, como la Sociedad Química de Análisis de Laboratorio, la Asociación de Espectrometría de Masas también, y la Asociación de Patología Forense. También existe una comunidad que se llama LatinR, ¿ok? Donde ustedes pueden seguir y se hacen conferencias latinoamericanas también una vez al año. Les mencionaba R-Ladies, también es su página oficial, y una de las fundadoras en Chile, justamente Riva Quiroga, que después le voy a mostrar el trabajo que también hizo en R a nivel latinoamericano. Específicamente para lo que es la parte química, en espectrometría de masa, por ejemplo, existe la Asociación de Espectrometría de Masa, ya donde existen cursos que se han dictado en este caso y que están grabados en la web, disponibles, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de R en laboratorio clínico, o por ejemplo, en este caso, R integrando a la práctica médica, en lo que se llama el paquete R-Medicine. También, por ejemplo, comparación de métodos a través de paquetes, de dos paquetes para evaluación de precisión, por ejemplo, realizado por Laboratorio Roche, ¿cierto? También para control de calidad, también para ver otras métricas, también se utilizan paquetes, o también lo que es el Shiny, es decir, a través de una página web que se crea. Perdón. Y algunas publicaciones actuales también respecto de R, es en algunos journals, donde también aparece en este caso investigación reproducible y reportes con R, que está también a libre disposición, ¿cierto? Y también importante mencionar que en los libros actuales ya de, por ejemplo, química clínica, se ha elegido a R como el lenguaje de programación para el capítulo de estadística, una publicación del año 2020, o por ejemplo en uno de los libros de toxicología forense vigentes del 2020 también, en el capítulo de estadística se muestran gráficas realizadas por el programa R. Y también este es un curso muy interesante que se hizo en la Asociación de Toxicólogos Forenses a nivel internacional por la colega Brigitte de Charnais, que hizo un curso de 7 capítulos con énfasis en R para toxicólogos forenses modernos, ¿cierto? Donde establece un curso completo de estadística utilizando R, ya quien necesite tener esta información, yo se la puedo compartir. Y ella justamente dictó un curso en el último congreso del TIAF que se realizó en noviembre, y también realizó un curso utilizando R, pero básicamente visualización de datos, que se llamó Herramientas de Estadística para Toxicología Forense, que también se lo puedo compartir si así lo necesitan. Y bueno, de lo último que hemos encontrado en la web, que es reinteresante y que también está en castellano, es por ejemplo para los químicos a nivel de laboratorio,
un bookdown que se llama, que es un libro que está en la web, ¿cierto? Donde muestra, por ejemplo, una curva de calibración, muestra los datos, muestra el script o la receta para ser utilizada R, y a través de este script digamos, se genera una curva de calibración. Los químicos sabemos eso, así que es bastante interesante y está también a libre disposición. El libro guía de R se llama R para Data Science, ¿cierto? Está en inglés, sin embargo, se realizó una traducción a nivel latinoamericano por un grupo de expertos, el cual fue coordinado y editado por Riva Quiroga, que le mencionaba que es una de las fundadoras de R-Ladies en Chile. Así que también está libre disposición, está en español y ahí lo pueden encontrar en las redes, ¿cierto? En la web y también en las redes. También existen unos ya libros de estadística utilizando R, por ejemplo, Contento Rubio escribió en el 2019 este libro que es muy interesante y muy claro del uso de R. También existen herramientas de R, por ejemplo, en el NIST, ¿cierto? Que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, si uno quiere determinar la incertidumbre de una medición, lo hace utilizando, ingresando unos datos, ¿cierto? Y básicamente genera el resultado, una gráfica, y lo más interesante es que se puede descargar, digamos, el script o cómo se realizó esta medición de la incertidumbre. Está también en español. Y bueno, este tipo de trabajo también se puede replicar a nivel local. Quiero destacar y felicitar a mi colega Alfonso Romeo, quien realizó este reporte utilizando R Markdown, que básicamente consiste en lo que es determinación de outlier, ¿cierto? Aplicando pruebas estadísticas. Por ejemplo, aquí tenemos 4 datos de un peritaje cualquiera, ¿cierto? Y la pregunta es si estadísticamente alguno de estos valores es o no un valor atípico o outlier. Y también se le aplicó un segundo test, ¿cierto? Donde la conclusión es la misma. Por ejemplo, en este caso en particular, el dato es un outlier, por lo tanto, se debe analizar si retirarlo o no. Y esto se puede también replicar, digamos, en todos los laboratorios. Así que es un trabajo muy interesante que él ha realizado, y yo la verdad que lo felicito porque él es un referente también en la toxicología forense aquí en Chile. Y como referencia nacional, quiero compartir con ustedes un tweet oficial en el cual el INE de Uruguay informa el 10 de noviembre del año pasado, que está migrando digamos, todas sus actividades, han dejado de utilizar SPS y van entonces a migrar a lo que es R. Y lo interesante es que el INE Chile, desde su página oficial, lo felicita al INE Uruguay y informa que el INE dice vamos por el mismo camino y ya hemos migrado varias de nuestras operaciones y capacitado a nuestros funcionarios. Es decir, el ente más importante que genera datos de estadísticos en Chile ya está trabajando con R. Así que en el fondo es el lenguaje que se está utilizando actualmente. Y finalmente, para terminar, una propuesta a nivel regional del uso de código QR como una innovación en el informe pericial. Nosotros sabemos, y la mayoría, cómo, por ejemplo, se realiza un control de alcohol y drogas, ¿cierto? Desde, por ejemplo, la toma de muestra o desde el control policial, y que todo este proceso está regido por una norma que está vigente, que es la norma 2349 del año 20, y que finalmente se va a traducir en un peritaje, y este peritaje va a reflejar lo que es un informe de alcoholemia, ¿cierto? Entonces, nuestra propuesta es para agregarle valor digamos, al peritaje, hacer la referencia de esta normativa colocando un código QR de tal forma de que cualquier persona que pueda escanear este código sepa cómo se realizó este peritaje. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso de código QR en el informe pericial? El acceso oportuno e inmediato a la información de la normativa vigente de la pericia, por ejemplo, en los tribunales, fiscalías, defensores, abogados y usuarios que a veces desconocen cómo se realiza o cómo se realizó todo este peritaje. Democratización de la información de la norma vigente u otra información que transparenta el proceso completo de la pericia u otra información que se quiere entregar. El uso del código QR permite ver las estadísticas también de las visualizaciones realizadas al documento que se vincula en él, en este caso, por ejemplo, la normativa, y su impacto en el alcance en los usuarios. Eso también es importante decir
cuánta alfabetización se va generando a través del uso del código QR. También la posibilidad que el código se comparta y de esta manera se difunda la normativa o cualquier otra información vinculada a un código QR. Y también la oportunidad de incorporar, en este caso, el uso del código QR a cualquier informe pericial de cualquier área con el fin de vincular las normativas vigentes que rigen la pericia o cualquier otra información que se quiera entregar. Les dejo un poco la referencia, ¿cierto? Y agradezco mucho haberme escuchado. Muchas gracias a Carlos Espinosa, perito del Servicio Médico Legal de Atacama, por su exposición, en la cual nos dejó clarísimo de que el software R es el software que nos puede ayudar como servicio y también como ente público a mejorar el uso de los datos y también, por supuesto, lo que son nuestras pericias. La idea de lo que vamos a hacer durante el año es también ir contándole a ustedes cómo se ocupa esto y tratando de gestionar todas las posibilidades para ir capacitándolos en el uso de esta herramienta que Carlos ocupa de forma experimental. Le agradezco mucho a nuestros dos expositores por su claridad y desde ya dejo abierto las preguntas que puedan ustedes tener para ellos. Me imagino que muchos quedaron con varias preguntas, así que por favor, pónganlas por favor en la parte de preguntas y respuestas que encuentran en el costado inferior de la pantalla. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, quisiera preguntarle a María Paz Hermosilla qué le pareció un poco el trabajo que hace o que mostró Carlos Espinosa respecto al uso de datos y cómo ocupan ustedes esta herramienta de R o se ocupan alguna otra. No sé si nos puedes contar un poco, María Paz. Sí, bueno, me parece súper interesante eso de cómo en el fondo en una región como Puerto Montt hacen un análisis que luego a Atacama le parece de utilidad y el concepto que decía Carlos de la reproducibilidad. Eso es muy importante. Lo interesante de R es que los códigos están prehechos. Entonces, uno puede, lo que él decía, los paquetes, que también se le llaman librerías, es bien interesante porque se puede, en el fondo uno dice, ya, quiero hacer una tabla de tal tipo, o quiero sacar un promedio, quiero correr este modelo, quiero hacer una regresión logística, y uno va y busca, y ese código está hecho. ¿Ya? Entonces, obviamente uno lo tiene que ajustar a lo que uno quiere hacer, pero el código ya existe. Entonces, esta es la comunidad de R global que te está ayudando en el fondo a hacer lo que tú tienes que hacer, y entonces tú luego construyes lo que se llama un notebook, y luego se lo puedes publicar en un sitio, por ejemplo, como GitHub, que son sitios donde uno pone código y lo tiene con versiones, y otros pueden colaborar con tu código. Entonces, así lo que se hace en Puerto Montt, por ejemplo, de encontrar anomalías, ¿no es cierto?, encontrar los outliers, luego también se podría hacer en Atacama porque tienen el mismo caso de uso, ¿ya? A veces habrán casos de uso similares, a veces no, pero ese conocimiento que se puede compartir y que rápidamente se puede replicar es lo interesante. Por ejemplo, en la Superintendencia de Medio Ambiente, uno de los profes del GobLab es Pablo Aguirre, que es el jefe de la unidad de datos de la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Y Pablo lleva harto tiempo en la superintendencia y enseña nuestro diplomado y también enseña en nuestro curso de automatización de reportes con R. Y en la superintendencia lo interesante que hicieron es que ellos hacen reportes semanales y mensuales sobre distintas cosas. Por ejemplo, todo el monitoreo que le hacen las empresas, o todas las infracciones, ¿ya? O tienen sistemas de sensores, ¿no es cierto?, que emiten datos. Entonces todo eso va como en unos reportes que son estándar. Todo eso lo automatizaron con R, ¿ya? Entonces, el tiempo de los analistas se usa en interpretar los análisis, no en estar construyendo la misma tabla, pegándola en un Word, ¿ya? Eso lo programan y luego la automatización que hacen los eyectan en Word, ¿ya? Todos estos informes los eyectan en Word y luego el analista mira la tabla y abajo le escribe una interpretación, que es lo valioso, ¿no es cierto? Y dedica su tiempo a tareas que agregan valor, no a cosas que en el fondo podrían dejarse programadas, que es lo interesante. Por ejemplo, en el servicio civil, en nuestro diplomado crearon nosotros usamos R principalmente, aunque también en algunos proyectos usamos Python, que es como
es como la competencia, por decirlo así, de R, que se usa más en el mundo informático, pero en el mundo de las ciencias sociales y de la salud se está usando mucho más R. Entonces, pero son como los dos parecidos. ¿En qué sentido? Código abierto, una comunidad, no necesito pagar por una licencia, mucho código prehecho que puedo reutilizar. Y en el servicio civil, por ejemplo, hicieron un proyecto para predecir el riesgo de que un concurso de alta dirección pública pueda ser declarado desierto, ¿ya? Y esto lo hizo un estudiante de ellos, que es el jefe de una de las divisiones ahí, y lo implementaron y lo están usando. Básicamente, cuando hay un concurso que tiene una alta probabilidad de ser desierto, lo que ellos hacen es introducir candidatos en una cierta etapa del concurso. Que ellos lo pueden hacer, tienen la facultad legal de hacerlo, pero es costoso hacerlo. Y tampoco tiene sentido que lo hagan siempre. Entonces, ¿en qué concursos hace sentido introducir más candidatos que usar su facultad legal? En este caso usan un modelo predictivo para poder ayudar a tomar esa decisión, ¿ya? Y así, bueno, el R en el INE efectivamente se está empezando a usar bastante R, y nosotros esta necesidad que se ve de automatizar la escuchamos permanentemente en los servicios públicos. Y el R es una buena herramienta, además es gratuito, porque, por ejemplo, en la SMA, en un principio empezaron a comprar licencias de Power BI, ¿ya? Y está bien, el Power BI a veces es más rápido, puede ser para visualizar, pero no es sostenible que un servicio de muchas personas tenga licencias de Power BI para todos. Eso no es sostenible. En cambio R, en Shiny, que es un módulo de visualización, sí se puede. Entonces, eso también es como lo que hemos visto. Eso, así que voy a revisar las preguntas a ver si por ahí veo alguna. Sí, nos preguntaba nuestra secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar, ¿cómo se puede elegir el mejor software según el problema a solucionar? Y si es muy difícil pasar, por ejemplo, del Excel a R, esta transición o migración. A ver, yo lo primero que digo es no partan por el software, ¿ya? Lo primero, ustedes tienen ese enfoque correcto, partan por buscar los problemas y que las ideas vengan de los mismos funcionarios como de las cosas que se pueden resolver, ¿ya? Entonces, y una vez que tengan un problema bien definido en donde sepan que hacer algo, que puede ser uno con datos, acá estamos hablando de datos, pero también hay otras metodologías de innovación, ¿no es cierto? Una vez que tengan un problema, que saben que si lo resuelven van a generar valor público, ahí es donde ven qué solución es la mejor, ¿no es cierto? Y en ese proceso de qué solución es la mejor, si se requiere tecnología, por supuesto que ahí viene la decisión del software. Por favor, nunca se pongan a comprar licencias de algo sin saber qué problemas van a resolver con ese algo, porque no vale la pena. Entonces, este enfoque que tienen, ¿no es cierto?, de que los funcionarios propongan estos proyectos y todo, como el del QR, por ejemplo, me parece súper bueno. Ahora, R es una buena alternativa en el sentido de que está, o sea, por las razones que les planteé, que es una comunidad grande a nivel mundial. O sea, eso significa que cuando uno googlea cómo hacer esto, en el fondo hay alguien que ya lo vivió y hay muchos sitios de estos de que se llaman de pregunta y respuesta, ¿ya? Y que hay gente que está permanentemente desarrollando nuevas cosas en el software. Es como un software vivo en ese sentido, ¿ya? Entonces, en ese sentido es muy bueno. Ahora, los informáticos que están aquí escuchándonos quizás dirían, me gusta más Python. Bueno, también los dos software conversan. Lo que pasa es que para los profesionales de las ciencias sociales, R es más fácil. Nosotros llevamos 6 años enseñando R a administradores públicos, sociólogos, ingenieros comerciales, cientistas políticos y gente de la salud, como químicos, farmacéuticos, tecnólogos, médicos, doctores, enfermeros. Mucha gente de la salud va a nuestro diplomado. Y nosotros logramos en 8 meses enseñar R a nivel intermedio, para alguien que no sabe nada, ¿ya? Ahora, enseñamos R a nivel intermedio y le enseñamos modelos predictivos y otras cosas. Si tú solo quieres aprender R y no hacer nada como sofisticado, sino solamente como manipular datos, o sea, calcular promedio, ¿no es cierto? Hacer como las cosas estadísticas descriptivas, te demoras mucho menos. Nosotros tenemos un curso que es de 6 semanas, ¿ya? 6 semanas a ritmo individual, que en el fondo te toma de cero y te deja manipulando datos en R, ¿ya? Pero sin hacer nada de sofisticado de ciencia de datos. Los 8 meses se refiere al tiempo que además aprendes machine learning y otras cosas, ¿ya? Ahora, todo esto hay que ponerlo en la práctica, o sea, tú puedes hacer un curso por tu cuenta, y de hecho está muy bien, hay muchos cursos gratuitos, pero si después no lo pones en práctica en algo en el trabajo del día a día, como que tienes que en verdad usar, esto es como hablar inglés,
Si uno uno no practica y no practica, no va a aprender. Entonces, tiene que practicar. Entonces, en ese sentido, es bueno que ya tengan a su vez identificado ese proceso de gestión, ese informe que quieren automatizar, para que luego puedan traducir el conocimiento a algo que lo empiecen a usar en la práctica y así esto se convierte en un segundo idioma. Pero testimonio, o sea, mucha gente que no estudió ingeniería de ningún tipo, en su pregrado ni posgrado, y que es capaz de aprender a programar, sí se puede. Sí, quisiera responder una pregunta, Ramiro, que está en el chat. Por favor. Respecto de la consulta del código QR. El código QR básicamente lo que hace es vincular una información a una página de lo que usted quiera informar. O sea, por ejemplo, se utiliza mucho actualmente en los trabajos científicos, por ejemplo, en los pósters. Yo quiero colocar, en lugar de escribir una bibliografía, simplemente genero un código de barras y la bibliografía en una hoja Word o en un PDF, la coloco, ¿cierto? Y la vinculo y la dejo en un link y ahí puedo ingresar. Entonces, la pregunta viene porque es un informe, no es que el informe se vaya digamos, a compartir. Es decir, la propuesta del código QR en un informe pericial es, digamos, socializar la normativa que lo rige o la información que uno quiera anexar o indexar, básicamente para aclarar. No tiene que ver con que el informe, sino que la persona que tiene el informe, por ejemplo, una persona que quiere saber cómo se realizó una alcoholemia o un análisis de drogas, cómo se realizó, obviamente tendría acceso a la normativa, que además, de hecho, es pública, ¿cierto? Está publicada oficialmente, por lo tanto, básicamente, la ventaja es que tenga acceso rápido. De hecho, lo va a tener en su mano. Entonces, básicamente es eso. No es que tenga el informe, sino que el código de barras es lo que usted quiera compartir a través de ese código QR, quiero decir. ¿Ok? Entonces, en este caso, es la normativa. Esa es un poco la propuesta de la innovación. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Okay. Ahí Baitiel Carrasco te agradece, dice que le quedó muy claro. Nuestra directora regional del Servicio Médico Legal del Biobío, Pía Cepeda, nos consulta. Nosotros pasamos mucho tiempo llenando planillas Excel que solicitan desde diferentes instituciones e inclusive dentro de nuestro servicio. Con estas herramientas que estamos conversando, ¿es posible concentrar en una única base de datos la información que se recopila a diario y de ahí poder obtener las estadísticas que nos solicitan diariamente y de distintos años? Sí, a ver, efectivamente tú, bueno, dónde pones la información es un tema, el R te sirve para analizarla, visualizarla, es emitir un reporte, ¿ya? Pero si usted, informática, estableciera que, no sé, en tal sistema, que va a tener, por supuesto, una cierta interfaz usuaria, ¿no es cierto? Usted ahí ingresan datos, o, mejor de los casos, datos que ustedes ingresan por proceso en una plataforma son automáticamente enviados a una gran base de datos, ¿no es cierto?, donde se juntan. Lo que uno podría hacer con R es básicamente programar los informes que se requieren normalmente, por ejemplo, los diarios, los semanales, los mensuales, o los que sabemos que una vez al año, una vez al semestre, lo que fuera, y luego lo que pasaría es que tú con un botoncito correrías el código y ¡pa! Se eyectaría el informe, por ejemplo, en un formato Word, ¿ya? Y luego tú ese Word, o por supuesto, incluso con los logos, ¿ah? Los logos puestos, todo así, listo, con el pie de página, con toda la cuestión. Y luego tú, por supuesto, si va a un forma al ministro, lo vas a revisar y vas a chequear, quizás le va a agregar un comentario, ¿no es cierto?, una interpretación a alguna tabla, porque va a salir una curva así, entonces obviamente hay que explicar eso. Pero si son incluso explicaciones estándar, en la SMA tenían texto prehecho. Entonces, porque todos los meses decían, el porcentaje de cumplimiento de no sé qué de riles varió en un tanto por ciento, ¿ya? Entonces la frase era la misma todos los meses, solo lo único que variaba era el por ciento. Entonces incluso ese texto tú lo puedes dejar prehecho y te cambia solamente el monto. Entonces, dependiendo de la estandarización de todo lo que tú informas, efectivamente puedes automatizar muchísimo, pero lo bueno es que se puede inyectar, por ejemplo, en un Word. O lo podrías incluso inyectar en PDF, suponiendo que no hay que hacer ningún ajuste, pero bueno, eso ya dependerá de la estandarización. Lo que sí, la inyección de datos debe ocurrir en algún tipo de repositorio, ¿no es cierto?, una base de datos, ojalá relacional,
y ojalá tender a que todos estos sistemas estén integrados, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un sistema de gestión de tickets, no sé si tienen alguno, entonces que eso de inmediato mande datos y que no sea que haya que volver, hay que, por ejemplo, exportar una base, luego subirla manualmente, ese tipo de cosas hay que tratar de lo que se llama la interoperabilidad interna en este caso, eso sería bueno también para ahorrar tiempo. Excelente, muchas gracias María Paz. Y bueno, para ir terminando ya, porque ya estamos en el horario comprometido, quisiera hacer una última pregunta que siempre aparece y que es respecto a la confidencialidad de los datos que se ocupan. Porque en el Servicio Médico Legal nosotros ocupamos bastantes datos que son muy sensibles y quisiera saber cómo estas herramientas efectivamente contribuyen a que la protección de datos sea real y no se pongan en riesgo. Sí, en realidad son cosas, a ver, se pueden usar herramientas open source con datos sensibles o datos abiertos, porque el tema es dónde ponemos los datos. O sea, cuando uno publica, por ejemplo, código en un repositorio como GitHub, que son como estas plataformas donde uno pone código, está el código, no están los datos, ¿ya? Es como que estuviera la receta de cocina, ¿ya? Pero no está la harina, ni los huevos, ¿ya? Entonces, si la harina y los huevos son datos sensibles, que en el caso de ustedes, claro, así lo es, entonces esa harina y huevo estaría guardada en el refrigerador y el refrigerador tendría una clave, ¿ya? Y solamente podría acceder la gente que conoce esa clave. Entonces, la protección de datos ocurre, en el fondo, no porque uno use código abierto, para desarrollar software no puede proteger los datos, ¿ya? Son cosas distintas. Uno va a implementar medidas de protección de datos antes, ¿ya? Y nosotros, bueno, por ejemplo, hemos trabajado con datos muy sensibles. Tenemos un proyecto de investigación nosotros con la Fundación Todo Mejora, que hicimos con financiamiento de ANID y que trabajamos con las conversaciones de los jóvenes, niños, niñas y jóvenes con los voluntarios en la plataforma. Estamos hablando aquí de conversaciones donde los jóvenes, ¿no es cierto?, manifiestan lo que yo les contaba, por ejemplo, el querer suicidarse. Son conversaciones en general anónimas, pero a veces en el texto de lo que se dice uno podría llegar a obtener información para identificar. Nosotros en ese caso hicimos una evaluación, bueno, pasamos por el comité de ética, por supuesto, de lo primero, y también hicimos una evaluación de impacto y protección de datos, donde definimos todos nuestros riesgos y tomamos las medidas necesarias para poder mitigarlos, y también trabajamos con datos anonimizados. Entonces los científicos de datos se anonimizaron primero las conversaciones y luego se hicieron los análisis. Entonces hay distintas medidas que uno puede tomar de mitigación, pero en ese proyecto, por ejemplo, se trabajó con software de código abierto, y los códigos de los algoritmos están publicados en GitHub, pero no los datos, ¿ya? Sí, en el fondo la receta para procesar los datos, pero no los datos mismos. Sí, para un poco complementar también, por ejemplo, lo que está haciendo, lo que pretende hacer España este año respecto de lo que va a publicar, obviamente es información que no corre riesgo respecto de la privacidad de los involucrados, así que en ese sentido es información que aporta, ¿cierto? Porque finalmente esta misma información, muchos de los servicios lo hacemos a través de investigaciones científicas que se presentan o que se publican, pero en este caso es una información mucho más disponible, así que mucho más, digamos, visualmente más atractiva, más entendible, así que también consideramos que es una gran oportunidad también. Siempre resguardando los datos, definitivamente. Hay bastantes manuales que, por ejemplo, los neozelandeses han desarrollado bastantes manuales de cómo anonimizar los datos para luego divulgarlos, ¿no es cierto? Con normas de secreto estadístico que te permiten luego, por ejemplo, tomar incluso resultados para poder divulgarlos sin que se vuelva a reidentificar a las personas. Entonces hay bastante material en torno a cómo implementar en el fondo políticas de protección de datos efectivas y son totalmente compatibles, básicamente. Es totalmente compatible, eso. Sí. Perfecto, entonces María Paz y Carlos. Bueno, en honor al tiempo, les quiero agradecer enormemente su presencia hoy aquí, a María Paz Hermosilla del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y a Carlos Espinosa, perito del Servicio Médico Legal de Atacama, en este conversatorio de innovación, que es el primero de varias actividades que vamos a realizar durante el año para impulsar esta cultura de innovación. Saludar también, por supuesto, a una secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal, el doctor Carlos Ibar, la doctora Francisca Silva Galvez, por haber organizado esta instancia. Y para finalizar,
quisiera invitar nuevamente a nuestro director nacional, doctor Gabriel Zamora Salinas, para que entregue su saludo y reflexión respecto a esta jornada que hemos tenido hoy. Doctor. Gracias, Ramiro. Bueno, en primer término, agradecer, digamos, nuevamente la organización de esta actividad y, por supuesto, agradecer la participación de nuestros panelistas, ¿no es cierto?, doña María Páez Mosilla y Carlos Espinosa, y ciertamente quedar dispuesto a seguir trabajando en esto. Creo que es importante, por lo que ellos nos han señalado, que en realidad aquí hay, como siempre yo digo, ¿no es cierto?, el conocimiento no tiene término, tiene principio, tiene desarrollo y no tiene término. Y creo que el conocimiento humano cada vez se amplía más, y lo que nos caracteriza a los seres humanos es justamente que somos capaces de ampliar los límites de nuestro conocimiento. Y sobre todo en este caso como servicio público, hacerlo en beneficio de nuestros usuarios y sobre todo, digamos, como ya decía Pía, ¿no es cierto?, tratar de no grabar mucho la actividad de nuestros directores, nuestros funcionarios con las planillas, sino que tratar de tener efectivamente un data center que nos sepa de alguna manera responder los requerimientos de todos sin necesidad de estar exigiendo que todos trabajen, sino que efectivamente tener un cerebro informático, no un informático cerebro, sino que es un cerebro de informática que efectivamente nos ayude en este data. Así que muchas gracias y esperamos, digamos, que esto sea de alguna manera una instancia y un estímulo para que todos comencemos a trabajar en esto. Nosotros estamos empeñados en justamente tener un gestor documental, que será la persona que será el que impulsará, y justamente agradecer, ¿no es cierto?, a María Paz la posibilidad que nos incorporemos a capacitar a esa persona en ese lugar que me parece tremendamente importante y relevante, porque nos coloca nuevamente al avance del conocimiento, como siempre, hasta el servicio médico legal. Así, muchas gracias, Francisca. Creo que tú tienes mucho mérito y te lo agradezco personalmente y en forma pública. Así que, por supuesto que nuestro invitado, lamentablemente hoy día en esta actividad no presencial no podemos entregarle un estímulo, un galvano, pero le haremos llegar que Francisca tiene ahí detrás de ella los libros de los 100 años del Servicio Médico Legal, y que es importante ese testimonio con un reconocimiento por parte de esta actividad, que de alguna manera testifica que una organización centenaria como el Servicio Médico Legal se está actualizando permanentemente en virtud, digamos, justamente de los peritos, de los profesionales y los funcionarios que trabajamos en este servicio. Así que muchas gracias y esperamos, digamos, continuar estas actividades que son tremendamente relevantes e importantes desde el punto de vista de la formación pericial en Chile, que es responsabilidad del Instituto de Formación Pericial, doctor Carlos Ibarra. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, director. Gracias, Francisca. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima actividad.